Mm, Para empezar, aquí tenemos por si acaso el práctico. ¿Cuántos eran la POC? 38 eran 34. Ah, esa era otra pregunta que tenía. ¿Llegaron a llevar a elasticidad o todavía? Elasticidad, por si no saben o no sé, LC, la fórmula que es una E, una demanda. Creo que me enviaron algún mensaje acá. Ya. ¿Sí me han llevado? No sé. Ya, va a empezar, hermano. Ya, primero tenemos dice indicar en forma gráfica o teórica cómo afectan a la demanda de computadora los siguientes fenómenos. Ya. Cuando hablamos de demanda, obviamente nosotros la variable que conocemos normalmente es el precio, ¿no? Pero también existe como otro tipo de cambio, que son los que implican otro tipo de variable. La demanda, que es lo que tenemos acá, el ingreso, la, lo- los gustos, el precio de los bienes sustitutos, los precios de los bienes relacionados, el número de demandantes y el precio futuro esperado. Obviamente acá ya está más o menos explicado con los colorcitos, ¿no? Y esto es un poco más tirando a la lógica. ¿Qué pasa cuando los ingresos de los demandantes disminuyen? Obviamente va a haber menos demanda porque no van a tener dinero. Y en el caso contrario, ¿qué pasa cuando sus ingresos de los demandantes aumentan? Pues van a tener más capacidad de compra. Entonces van a demandar más. Los gustos, esto es más simple, ¿no? Cuando uno deja de tener gustos por en sí una marca, esto hace más referencia a una marca, deja de tener gustos por esa marca o deja de estar de moda, digamos. Entonces obviamente va a disminuir la demanda de ese producto. En cambio, si aumenta ese gusto por esa marca y va a aumentar. Un momento. Mm, bueno, digamos ya. De los gustos era más algo de preferencia, no de una marca, digamos. Entonces, obviamente que si hay menos preferencia por esa marca, va a disminuir su demanda y si hay más preferencia, entonces va a subir. Tenemos los precios de los bienes sustitutos, que esto es igual diferencia de marca. Si, bueno, no de marca, no. Bueno, sí, estaba confundido con lo relacionado. A ver, un ejemplo podría ser lo de la marca de celulares. ¿Qué pasa si la marca de celulares Samsung este, sube su precio? Qué pasa con, por ejemplo, los celulares de Xiaomi? Obviamente, hablando de celulares Android, si estamos viendo desde el punto de vista de la marca Xiaomi y vemos que su sustituto, que viene siendo otra marca, sube, entonces obviamente eso va a afectar a la marca Xiaomi, que es la marca principal, va a ser demandada más, porque obviamente el otro que es su sustituto está aumentando su precio y obviamente como sabemos que en la demanda, si el precio aumenta, la cantidad disminuye de ese producto. Es decir, si tenemos dos bienes, el bien A y el bien B, que en este caso son, digamos, marcas del mismo producto, obviamente diferentes marcas. Si, por ejemplo, la marca A sube su precio, va a aumentar en sí su precio la demanda del bien B. Y obviamente esto lo mismo en viceversa. Y ahora los bienes relacionados
o el precio de los bienes relacionados. Justamente los mismos bienes muchas veces requieren para su mejora o mejor funcionamiento, requieren de otros bienes, gente que son de apoyo. El ejemplo que siempre da el ingeniero, ¿cuál es? El de cuando uno compra una computadora, ¿qué es lo que normalmente se llega a comprar junto con este? Es la impresora. Entonces, ¿qué pasa si sube el precio de la impresora, que normalmente se lo compra junto a una computadora? ¿Qué pasa si se sube? Entonces, obviamente, va a haber menos demanda de la computadora, porque normalmente es lo que se compra es todo junto. Si no alcanza para comprar la computadora junto con la impresora, entonces van a preferir no comprar. Bueno, eso es lo que normalmente debería ocurrir. Y obviamente, en caso contrario, si baja el precio de la impresora, obviamente van a haber más demanda de computadora junto con impresora. El número de demandantes, esto ya es simplemente por lógica, ¿no? Más gente que compra, obviamente la demanda de ese bien va a aumentar. Eso no es tanto para pensarle. Y los precios del bien, precio futuro esperado, que es y que hace referencia a que, obviamente, si nosotros sabemos que el precio, digamos, a ver qué puede ser aquí. Eh, igual podría ser el ejemplo de las computadoras. Nosotros sabemos que hay en una época del año, unos meses, donde, por ejemplo, en Navidad, que los precios de estos sabemos que va a subir, o de los productos para regalo en sí, suben. Entonces, qué es lo que normalmente se ocurre en el mercado? ¿Qué es lo que se debería hacer? Es que se compre antes de que llegue esa fecha. Por eso eso hace referencia, esta variable, que es el precio futuro esperado, de que si sabemos que el precio en el futuro va a subir, es más recomendable comprarlo ahora. O sea, que por ejemplo, o en todo caso, si sabemos que el precio futuro va a subir, entonces la demanda actual va a subir. Por eso es que está, aquí como está explicado en el gráfico, en este caso la curva de la demanda, por si acaso todos los que son azules, hace referencia a que la curva de la demanda se va a desplazar hacia la derecha. Y los que están en verde se va a desplazar hacia la izquierda. Es decir, todos los que sean azules hace referencia a que la demanda va a subir, y lo que está con verde y que va hacia la izquierda es que la demanda va a bajar. Y obviamente, caso contrario, el precio futuro esperado, si sabemos que más adelante va a bajar, obviamente l- la demanda actual va a bajar. Y también tenemos la oferta que tiene igual sus variables. Acá que tenemos la nueva tecnología o nivel tecnológico, que esto es por lógica, ¿no? Si sabemos que va a haber más tecnología, va a haber más capacidad de producción, entonces la oferta va a aumentar y se va a desplazar hacia la derecha. Y caso contrario, ¿no? Si hay menos tecnología, entonces va a afectar a la producción. Los precios de factores de producción, que esto tiene que ver con el costo, que eso igual lo van a ver en su unidad, creo que la unidad 5, la unidad 6, que habla de costo. Esto habla de los precios de lo que producir un bien. Entonces, si los precios de esos factores perdón, este, si producir un bien, ahora digamos, una pieza, algo sube de precio, así como acá, sube de precio, entonces la oferta o la capacidad de producción igual a ser menos, entonces va a disminuir. En caso contrario, si baja, entonces va a haber más cantidad de oferta. Precio de los bienes relacionados es más o menos lo mismo creo que este era precio de los bienes relacionados, no me acuerdo. No, precio relativo era este. Igual me voy a sacar el acá, que son PR, no me acuerdo de eso.
cuál es su nombre, pero bueno, tiene que ver con, más o menos con este mismo. Pero obviamente recuerden que el ofertante lo que busca que es que mientras el precio esté más alto, ellos vender más, porque obviamente lo que busca el ofertante es ganar más. Acuérdense la relación que tiene la función de oferta, de que si aumenta el precio, va a aumentar la cantidad ofertada. O sea que es directamente proporcional. Así que más o menos hasta eso hace referencia a esta variable. El precio futuro esperado es básicamente lo mismo que el de acá, pero obviamente tomando en cuenta desde el punto de vista de la oferta, que es lo mismo. Como decimos que el ofertante lo que busca es ganar más plata, ¿qué pasa si él sabe que el futuro va a bajar el precio? Entonces a él le conviene vender ahorita y no en el futuro. ¿Qué es lo que le conviene? Es ganar más plata. Caso contrario, si sabe que más adelante va a subir, obviamente le conviene que ahorita la oferta disminuya, vender menos, porque prefiere ganar más. Entonces, eso. El número de ofertantes es lo mismo que acá, ¿no? Si hay más ofertantes, va a haber más ofertas, más cantidad ofertada. Así que eso no es tan difícil de entenderlo. Y ahora los fenómenos naturales, obviamente, si hay qué sé yo, desastres naturales puede afectar a la producción de algún bien. Entonces, tiene que ver con esto. Si hay más desastres naturales, fenómenos naturales que afecten a la producción, entonces obviamente la oferta va a disminuir. Y si no hay o disminuye, como en este caso, va a aumentar. Esas son las diferentes variables que hay para cada una de estas funciones, ¿no? De la demanda y oferta. Y acá ya vamos con los ejercicios. Voy a copiar uno de estos. Ya. Yo prefiero que explicarlo así con un gráfico porque para escribirlo es mucha hueá. Tenemos el inciso A. Y como es solo oferta, es solo demanda, pues ya, ¿qué es lo que dice? Indicar forma gráfica, teórica, cómo afecta la demanda al computador en el siguiente fenómeno. Inciso A, disminución de los precios de los bienes sustitutos. Aquí ya lo tenemos, ¿no? ¿Qué pasa si los bienes sustitutos disminuyen? La curva bueno, disminuye en este caso la flecha verde. La, em, la curva de la demanda se va a desplazar hacia la izquierda, es decir, va a haber menos demanda. Entonces, la curva de la oferta se desplaza hacia la izquierda. Y esa es una flecha y se desplaza hacia la izquierda. Eso ya está. En el inciso B, inciso B, incremento el precio de los bienes complementarios. Mm, precio de los bienes complementarios es una forma igual de decir a los precios de los bienes. Aunque aquí creo que era C, ¿no? Estoy pensando, no me acuerdo, ya era variable. En la demanda, perdón, para la demanda. Sí, era C. Aquí en vez de R, que no sé qué bien relacionado creo que le decía. Aquí era bienes complementarios, que eso cambió la explicación que di, que es los bienes que vienen normalmente acompañados con el bien principal, como el ejemplo de la computadora con la impresora. Entonces, espera, creo que dice, si incrementa el precio de los bienes complementarios, igual forma, ¿no? Aumenta, entonces la demanda va a disminuir, o sea, se va a desplazar hacia la izquierda. O sea que aquí en el inciso B es lo mismo. En el inciso C que dice, incremento de las preferencias del bien en cuestión. Aquí está lo que hablaba de las preferencias o los gustos. Si hay aumento de preferencia, entonces la curva de la demanda se va a desplazar hacia la derecha o se la va a aumentar. Yo creo que aquí ya hay mucho gráfico. ¿Mm? ¿Qué dice disminución de los salarios? Bueno, y el inciso D es lo mismo prácticamente.
porque lo mismo que el inciso A y el B. Uy, porque esto ya lo tenemos escrito ahí arriba. El inciso, mejor lo escribo, porque este mouse ya está hecho bolsa. Inciso A. Lo mismo que esto, porque acá mismo lo tenemos, disminución de los salarios, es lo mismo que ingresos. Si disminuye, la curva se va a desplazar hacia la izquierda. En cambio, acá teníamos en el inciso C, era los gustos si aumentan, entonces la curva de la demanda se va a desplazar hacia la derecha. Hacia la derecha. Y eso es todo en el número 1, que era. Además, igual todo esto ya está igual explicado en el video del semestre pasado. Por ejemplo, esto es lo mismo, aquí no sé si lo puedo hacer así nomás. Bueno, aquí tengo para dibujar, sí, aquí tengo para dibujar igual. Indicar de forma analítica teórica cómo afecta a la oferta los siguientes fenómenos. Incremento de los fenómenos naturales. Aquí hablamos de fenómenos naturales, ¿no? ¿Qué dijimos? Sí, ya. ¿Qué dijimos? Si es de los fenómenos naturales, si aumentaban, obviamente, va a disminuir la oferta. Aquí está su efectivo variable. Luego teníamos los costos de producción. Aquí lo que decía este costo, cuando habla de costo, tiene que ver con los precios de los factores de producción. Que igual ya lo tenemos. ¿Qué pasa si aumentaba? Va a disminuir igual y se va a desplazar hacia la izquierda. Disminución del nivel tecnológico, lo mismo. Disminuye el nivel tecnológico, se va a desplazar hacia la izquierda. O sea, A, B y C es lo mismo. Como dice en forma gráfica o teórica, pueden hacer, qué sé yo, un solo gráfico y poner A, B y C. A menos que quieran hacer tres gráficos y ya mejor. Pero eso sí, si van a hacer así con gráficos, sería bueno que pongan obviamente aquí la variable, ¿no? Si aquí que en el inciso A que hablaba, los precios de los bienes sustitutos, entonces poner precio de los bienes sustitutos, ¿qué va a hacer? Va a disminuir, va a aumentar, lo poner con una flecha así como esto, ¿no? Y aquí lo mismo que era el inciso B, precio de los bienes complementarios, y así, y se va poniendo. Y ahora en el inciso D dice número de ofertantes, incrementa, que dijimos, si eso era más directamente proporcional que si aumentaban los ofertantes, aumentaba la oferta, se desplazaba hacia la derecha. Número 3, que no, ahí es más fácil. Ya dice, responder en forma. Uy, ¿qué pasó? Esto da igual, no sé. Responder en forma gráfica y teórica a la siguiente pregunta. ¿Qué sucede si se fija un precio máximo por debajo del precio de equilibrio y se fija un precio mínimo por encima del equilibrio? Esto igual se podría explicar. Y necesitamos uno de estos. Ya, ¿cómo explicamos esta acá? Gráfica y teórica, pero es. Ah, bueno. Ya. ¿Qué nos habla acá? Nos habla de precio máximo por debajo del precio de equilibrio y precio mínimo por encima del equilibrio. Ya. Entonces, para explicar lo que lo que tenemos que poner es justamente un precio que es por encima del equilibrio y uno por debajo. Entonces ponemos acá una que represente eh, precio mínimo y otro que represente el precio máximo. Vamos a hacer con qué color. Este, este lo voy a hacer un poco más chico. Y este también. Y entonces, este que va a representar es el precio mínimo. Y este es el precio máximo. Ahorita voy a explicar por qué uno tiene que ver con el otro. ¿Por qué decimos que el de acá arriba
Es precio mínimo porque nosotros tenemos que ver el gráfico. ¿Qué ocurre en el gráfico? Uy, ¿qué ocurre acá en el gráfico? Por ejemplo, si tenemos este precio en la intersección, que es este punto acá y este punto acá, ¿qué es lo que ocurre? Es que obviamente aquí tenemos que ver el eje X que representa la cantidad. ¿Qué pasa cuando aplicamos un precio mínimo? La cantidad en el gráfico de demanda es menor que el de la oferta. O, en este caso, la cantidad ofertada es mayor a la cantidad demandada. Cuando nosotros, en este punto aquí, que es el equilibrio, es donde es igual, ¿no? Y es donde es lo normal en los mercados, digamos, ahí en ese punto. Aquí gráficamente lo podemos ver, ¿no? Está más hacia la derecha el punto de intersección del precio mínimo, que es donde nosotros reemplazamos ese precio mínimo en la ecuación y nos va a dar este punto acá, que es una cantidad ofertada, una cantidad, esta una cantidad. Y si lo reemplazamos en la demanda va a ser mucho menos. Eso es lo que ocurre viéndolo gráficamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si aplicamos ese precio mínimo? Todo esto que está acá encerrado, el área, que llamamos esto, nosotros lo llamamos excedente. Que está medio ahí. Entonces, uy, está malísimo este. ¿Qué ocurre que es esta parte de acá? Nosotros lo llamamos excedente. Excedente. Y ahora, ¿qué ocurre en el otro lado? Mira, esto lo voy a poner hacia arriba. Mira, pero que pasa en el lado contrario, la parte de abajo, si aplicamos un precio máximo y hacemos el mismo análisis en las intersecciones de ese precio, tenemos que la cantidad demandada está más hacia la derecha que la cantidad ofertada. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofertada. ¿Y qué ocurre cuando hay más demanda que oferta? Entonces aquí se produce una escasez. Aquí le voy a hacer otro color. Ah, está. Ocurre en este área que va a existir escasez. Creo que se escribe así. Ya. Y eso sería más o menos la explicación de este ejercicio porque dice responder en forma gráfica. Más o menos algo así sería. Que tenemos excedente en uno y tenemos escasez en otro. El otro. 4 sobre el equilibrio. Momento de la preferencia, mire, esto es lo mismo. Igual esto ya está explicado por si acaso en el canal, lo vuelvo a repetir. Ya está igual con gráfico. No sé si aquí quieren que el PDF. A ver, igual lo hice, sí, está explicado. Está por si acaso. Lo voy a pasar igual después. Ahorita es para una explicación más rápida. Por ejemplo, esto es elegir las opciones correctas. Cuando un mercado de competencia ocurre que hay exceso de demanda, entonces, bueno, esto es para ver cuál es correcto. En un mercado de competencia. Esto vamos a explicarlo un poco nomás. Dice, hay que ver cuál de estos es correcto. Hay un exceso de demanda
entonces el precio tiende a subir. Aquí ya lo habíamos explicado acá. Normalmente, cuando dice que hay exceso de demanda, ¿qué quiere decir? Que hay escasez, porque hay más demanda que oferta. Entonces, ¿qué es lo que tendría que ocurrir en un mercado para que se regule o para que haya equilibrio? Entonces el precio tiene que subir, porque sabemos que, ¿qué pasa? ¿Por qué ocurre que hay más demanda que oferta? Es porque el precio bajó de lo que estaba en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que subir. Entonces, por eso decimos que aquí en este es correcto. Sí. ¿Qué número era este? Ah, no es tan de ese práctico. Del anterior semestre a este hay algunos cambios. La uno es la misma. La 2 es la misma. La 3 igual. 4 creo que ya no es la misma. Sí, la 4 ya no es la misma. La 4 es la 5 por ejemplo, acá. O sea, es como si le quitó la 4 del anterior semestre y luego lo demás parece que es lo mismo. A ver, la 6 sí es lo mismo. Lo mismo que la 5. Ya. Solo quitó un ejercicio quitó de acá. Ya, entonces ahora seguimos con este, ¿no? Hay un exceso de oferta, entonces el precio tiende a bajar, lo mismo que dijimos acá. Hay exceso de oferta porque el precio ha subido demasiado. Entonces, para que vuelva a ser equilibrio, tiene que bajar. Entonces, eso también es correcto. Ahora el siguiente. Existe equilibrio, entonces es posible que el mercado se vacíe. Ah, este es el que yo tenía que investigarlo, ¿sabes? Pero creo que esto igual lo explicó en clase. Pero este era correcto, pero no me acuerdo. Tenía su explicación el ingeniero, pero ya no tendría que buscar. Pero algo que tiene que ver con que se llega a un equilibrio, entonces pues puede llegar a ocurrir de que todos puedan comprar eso y por eso es que el mercado se vacía. Algo así tenía que ver. Existe equilibrio, entonces es posible que los precios se mantengan constantes. Esto es lo que normalmente debería ocurrir. Si existe equilibrio y no interviene el Estado, que eso ya es otra cosa, entonces sí, es posible que los precios se mantengan constantes. Ahora esta pregunta es nueva. ¿Será que lo revise bien todo? No. Indica cuál de las siguientes considera curva de demanda normales. Ah, ya. No, que ver esto. Si el ingreso se reduce, ¿cuáles son falsas? Ah, ya. Si el ingreso se reduce, la cantidad ofrecida aumenta. ¿Ah? ¿Qué tiene que ver esto? Esto es falso. Uy, porque el ingreso solamente tiene efectos sobre... Oh, espera, voy a hacer una cosa. Mm, tenemos uno de estos. Ahí está. Y si el ingreso se reduce, entonces tenemos que dibujar una curva de demanda hacia la izquierda. Y acá ya tenemos otro nuevo equilibrio, por ejemplo. A ver, tenemos que este acá es la oferta uno, este acá es la demanda uno y acá ya tenemos la demanda 2. Entonces creo que sí puede ser correcto. Y tenemos acá, este es el equilibrio uno. Equilibrio uno. Equilibrio 1. Ahí está. Y ahora, como
Como el inciso dice que el ingreso se reduce, entonces la curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda, obviamente acá por las variables estas, el ingreso, acá lo tenemos. Entonces, ¿qué ocurre en el equilibrio? Ocurre que hay otro punto de que este ya viene siendo el equilibrio 2. El equilibrio 2, equilibrio, equilibrio 2, 2. Obviamente acá en el gráfico mismo nos podemos dar cuenta porque qué pasa con la cantidad, pero esto sí es lo que no lo entiendo bien porque dice cantidad ofrecida. Porque si nos guiamos en que diga ofrecida, porque ofrecida tiene que ver con la oferta nomás. Pero bueno, de todos modos, aquí nos damos cuenta de que si la curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda, como es en este caso, la de tanto, bueno, en este caso la cantidad normal, la cantidad de equilibrio, disminuye, ¿no? Porque pasa de estar por acá, en este punto, vemos acá, y ahora está acá. Entonces disminuye. Pero como acá nos habla de cantidad ofrecida, entonces este es falso porque tiene que ver solamente estoy respondiendo, ¿no? Tomando en cuenta solo las variables. El ingreso tiene que ver con la demanda, no con la oferta, así que este nada que ver. Si se reducen la oferta y la demanda, la cantidad de equilibrio disminuye. Ah, está interesante. Solamente para verlo en la gráfica. Este es el inciso A, el inciso B, inciso B. Ya, ahí tenemos el primero. Ahora dice si se reducen la oferta y demanda, entonces tenemos que aplicar este y aplicar este. Obviamente se dice que se reducen, ambos tienen que desplazarse hacia la izquierda. Ahí está. Tenemos los dos puntos y obviamente nos quedamos con el primero que era este, el equilibrio principal, y ahora tenemos este otro punto. ¿Qué ocurrió cuando disminuimos tanto la oferta y demanda? Vemos que primero el precio subió, lo que pasó de estar acá abajito, ahora está un poquito más arriba, viendo el gráfico. Obviamente esto es un poco más de visual nomás, ¿no? Porque esto no tenemos datos exactos, aquí tampoco nos pide datos exactos. Pero, ¿qué ocurre con la cantidad? Vemos que igual, ¿no? Como en el anterior ejemplo, pasó de estar acá, corta aquí, y ahora corta en esta parte de cantidad. Obviamente, si está más a la izquierda, sabemos que va a ser menos. Entonces, este sabemos que es verdad, es verdadero, no hay problema. Si la oferta no se mueve y la demanda se precio a la derecha, el precio del bien sube. Sí, sí, eso sí. O mejor, sí, eso sí, eso sí ya. Dice, la demanda se desplaza hacia la derecha. Ya. La demanda se desplaza hacia la derecha. El precio del bien sube. Obviamente aquí ya, por gráfico, ya nos damos cuenta que esto es correcto, o sea, es verdad. Porque aquí mismo en el gráfico no. En el primer punto, que es este de acá, está más abajito que una vez cambiamos la demanda que se desplaza hacia la derecha. Entonces sabemos que el precio sí aumenta o sube.
También este es verdadero. Y ahora este último, el inciso D. Si el precio aumenta, la cantidad ofrecida aumenta. Esto obviamente ya lo sabemos eh, por teoría, ¿no? Porque aquí solamente nos habla de cantidad ofrecida, o sea, de la oferta. Como dijimos que era la función de oferta, era directamente proporcional al precio, subía la cantidad, si bajaba el precio, bajaba la cantidad. Entonces este también es verdadero. No hay tanta explicación. Uy, ahí está. Las 7, igual ya está. La 9 igual ya está. La 10 igual ya está. Creo que todo lo demás ya está explicado. A ver, ¿cuál ejemplo puede ser? Ya voy a hacer la 9. Y aquí ya vienen los ejercicios. Igual lo voy a poner acá. Este dice, una empresa industrial dedicada a la fabricación de calculadoras científicas, estudiante, tiene la siguiente función de demanda, eh, cantidad, y tenemos la función, es esta, cantidad que es igual a 80 menos 10 del precio, ya, por mes. Se pide determinar el número de unidades que deberá vender la empresa para que obtenga un nivel de ingreso de $150 por mes. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Qué es lo que nos pide primero? El número de unidades. ¿Qué quiere decir número de unidades? La cantidad. Ya, primero necesitamos saber la forma. Primero nos da, ¿qué datos nos da? Nos da el ingreso. Entonces, tenemos nosotros la fórmula de ingreso. Que el ingreso es igual a precio por cantidad. ¿Dato más? Bueno, en este caso, ¿no? Que el ingreso tenemos que es igual a 50. Entonces, ocupamos esa misma fórmula, porque nosotros tenemos que el ingreso, decíamos que es igual a precio por cantidad, entonces 50 que es igual a el precio por la cantidad, pero obviamente para este tipo de ejercicio necesitamos reemplazar todo esto que es la cantidad en esta fórmula. Entonces lo que hacemos es reemplazarlo, 80 menos 10 es el precio. Ya esto simplemente resolver normal. P por 80, P 80P menos P por menos 10P. 10P, pero aquí ya al cuadrado. Creo que lo puedo escribir. 2 para. Voy a utilizar este número por si acaso. Ya. Y luego esto lo resolvemos como sabemos normalmente, no lo habíamos aprendido esto en el colegio. Primero vamos poniendo todo lo que sean
todos los valores hacia un lado, todos los términos. Entonces tenemos que 10p, bueno, esto es al cuadrado, menos 80p y más 50. Pues acá el que está al cuadrado, que es igual a cero. Y, uy, en serio, bueno, esto podemos resolverlo de dos formas, o factorizando, o si no saben factorizar, porque normalmente es eso, es que, mire, aquí nadie me corrigió, por ejemplo, acá, que el ingreso era 150, no 50, 150, 150, ya. Normalmente se ocupa lo que es la fórmula cuadrática. Esto no lo sé cuál, porque lo puedo escribir. Eh, Eso tengo una imagen. ¿Viste la fórmula cuadrática? Que obviamente, sabemos que este de acá este de aquí es B y este de aquí es C. Es simplemente ir reemplazando en esta fórmula. Obviamente aquí ya, al hacer esto, nos va a dar un precio, que bueno, nos tiene que dar dos en sí. Que el primero que nos sale es que el precio es igual a 3, precio uno es 3, y el precio 2 que nos sale que es igual a 5. Pide el número de unidades que lo tenemos que hacer es reemplazar el precio en la cantidad. Entonces tenemos la cantidad uno es igual a 80 menos 10 por el precio uno, en este caso que tenemos que es 3. Como resultado que tenemos, nos da 50. Y lo mismo con la cantidad 2, que en este caso tenemos que reemplazarlo con el otro precio. 10 por 5, esto ya nos da 30. Y ya tenemos estos resueltos, que son estos los resultados. Obviamente esto lo podemos comprobar simplemente reemplazando, ¿no? Precio uno con cantidad uno, reemplazando acá en la fórmula de ingreso y nos tiene que dar este 150. Y eso es todo. Siguiente, número 10. Es la 10. Todo lo demás, todos los otros ejercicios ya están explicados en video del anterior semestre, está todo. A ver, este igual es aplicar lo mismo porque dice cuántos pantalones tiene que fabricar. Obviamente aquí otra vez nos pide la cantidad. ¿Y cuánto se debe ser el precio por cada unidad de la empresa logre un ingreso? Ah, ingreso total máximo. Ya este igual se puede explicar porque igual ocupa otra forma de hacer. Para maximizar el ingreso. Que obviamente nos la misma fórmula, que es precio por la cantidad. Pero nosotros maximizar, que lo que tenemos que hacer es derivar. Pero antes de eso hay que hacer lo mismo que hicimos acá, que es reemplazar en la fórmula del ingreso esta cantidad. Bueno, acá aquí es otra, ¿no? Pero bueno, tenemos el ingreso, que es igual a el precio multiplicado por lo que está como cantidad, que es 400 menos 10 del precio de X. Ya esto lo reemplazamos, que es igual a 400p menos 10 precio de X. Bueno, aquí este es el mismo P por si acaso. Precio de X. Y precio de X.
Dime que me copió el 2. No me copió el 2. Y ahí está. Bueno, cuando nos piden maximizar el ingreso, entonces tenemos que derivarlo e igualarlo a cero eso. Obviamente, supongo que aquí ya todos sabemos derivarlo. Porque esto, lo más difícil de esta materia es saber derivar. Que eso, derivar, lo más difícil sería en elasticidad. Que es una fórmula que sí o sí derivando. Pero no da ejercicio difícil. Lo más complicado que puede dar es así como al cuadrado o como denominador, pero hay trucos para hacerlo más fácil. Lo derivamos 400 px, la su derivada es 400, la derivada bueno, de 10 precio al cuadrado. Simplemente baja ese como multiplicando el número, el exponente y queda así. Todo esto que tenemos que hacer lo que deriva los ceros. Y luego ya con esto es simplemente despejar el precio. Tenemos que el precio es igual a 400 dividido entre 20. ¿Esto qué nos da? El precio es igual a 20. Pero nos pide la cantidad de pantalones. Entonces lo mismo tenemos que reemplazar acá. Uy, se llama? De orden, no. Reemplazar este 20 en la fórmula. Entonces tenemos que cantidad es igual a 400 menos 10 el precio que hemos encontrado que es 20, que nos da la respuesta que es 200. Y ya está resuelto. Son ejercicios simples. Bueno, esto. A ver, este graficar. En el mercado del bien existen 10.000 consumidores idénticos. Ah, bueno, este nos habla de la curva de la demanda del mercado. La demanda del mercado simplemente es multiplicar esto, 10.000, por esto. O sea que aquí en vez de 100 nos daría, no, ¿cuánto es? 1.000.000. Y multiplicar este 2 puntos, 2 elevado entre 5, multiplicarlo por 10.000, que nos da 4.000. Y luego eso tenemos que graficarlo, nada más. Eso, graficar ya saben, ¿no? Eso ya está igual explicado. Porque no está, solamente es una ecuación lineal, no es difícil eso. Y lo mismo acá, graficar la curva oferta agregada o de mercado, lo mismo, solamente que con la oferta. Cuando habla de oferta bueno, de mercado, sea demanda u oferta, lo único que tiene que hacer es sumar si nos dan así diferentes ofertas, sumar todo, o si nos dan una cantidad de consumidores o ofertantes, eso se lo multiplica por la fórmula o por la ecuación. Esto supongo igual que saben cómo sumarlo, ¿no? Por ejemplo, acá nos da un término sin variable y acá nos da, bueno, en sí todas las funciones de oferta tienen un término que no tiene variable, o sea, que no es el precio, que no tiene el precio, y otra que tiene el precio. Obviamente, al sumarlo, solamente se suma sus semejantes, que es precio con términos con su precio y términos sin el precio. Si no, no se suma eso. Y ahora 1.000 unidades al mes al precio de 450. A ver cómo se hace. Ah, esta es la última. Ah, ya, este sí. Yo no tengo ya nos dice vendiendo 1.000 unidades al mes al precio de 450. Eh, indica que por cada 10 de descuento, una computadora vendida incrementa a 100 unidades. Esto obviamente tiene sentido porque estamos hablando eh, de demanda. Si el precio disminuye, tiene que aumentar la cantidad. Entonces, esto concuerda. Se pide encontrar la función de demanda y el excedente del consumidor cuando el precio de venta sea de 400 dólares. Ok. Primero, nos pide hallar la ecuación de la demanda. ¿Cómo hallamos la ecuación de la demanda cuando no tenemos prácticamente ningún dato así? Bueno,
tenemos los datos para, para su fórmula de la ecuación, pero obviamente ya cómo aplicarlo. No sé si todavía se acuerdan de cálculo, lo mismo. Casi todo lo avanzado acá tiene que ver con cálculo, que es, por el despeje, a ver. Ujú. Fórmula Y menos Y1 es igual a la K, que es la pendiente, X menos X1. Esa sí es la fórmula. Pero la pendiente K o la constante K, en este caso se lo reemplaza por, acá puedo poner, K es igual, voy a poner ahí, K es igual a Y1 menos, bueno, Y2 menos Y1, todo esto dividido entre X2 menos X1. Y ahora, ¿qué es Y1? ¿Qué es Y2? ¿Qué es X1? Obviamente, nosotros si nos damos cuenta acá en el gráfico, el precio está como eje y la cantidad está como eje X. Entonces, ya nos damos cuenta que cada uno de esos puntos tiene que ver con esto. Y va a representar el precio y X va a representar la cantidad. Acá en los datos que nos dice, primer punto, hay que empezar desde el inicio. Dice, fabricante ha estado vendiendo 1000 unidades al mes al precio de 150. Entonces tenemos que eh, X, que representa la cantidad, 1 es igual a 1000 y el precio, en este caso es Y1, es igual a 450. Pero después nos dice que por cada $10 de descuento, o sea que cada vez que lo vendan a menos $10, o sea que es 440, aquí ya entraría el Y2, que es el precio 2, 440, cuando hay 10 de descuento, ¿qué es lo que pasa? Aumenta 100 unidades, o sea que X2 aquí ya es, uy, 1100. Así ya, una vez tenemos estos datos, ya podemos construir obviamente la fórmula. Tenemos Y menos Y1 que es 450, es igual a, tenemos K, eh, Y2 menos Y1, 440 menos 450, todo esto dividido entre X2 menos X1, 1100 menos 1000 y todo esto multiplicado, ¿qué sería? Todo esto multiplicado por X, bueno, sí, X menos X1 que es 1000. Y lo más eficiente es mover todo esto a un lado y todo lo que tenga aquí la variable X y Y, tenerlo en un lado. De preferencia, obviamente, tener X en el lado izquierdo, o bueno, en la parte del numerador, porque obviamente nosotros como representamos la función de la demanda, como la cantidad, ¿no? Cantidad como variable independiente y, oh, perdón, la cantidad como variable dependiente y el precio como variable independiente. Entonces necesitamos despejar X acá en vez de Y. Entonces mandamos, obviamente, a ver cómo esto poner acá.
Pero vamos a resolver antes de mandar todo. Menos 450 igual. En la parte de arriba obviamente tenemos 440 menos 450 tenemos menos 10. Y en la parte de abajo tenemos que es igual a 100. Todo esto multiplicado por x menos 100. Bueno, ya. Seguimos resolviendo esto, que es y menos 450, que esto es igual. Aquí ya no podemos poner simplemente que sea menos, bueno, decimales 0.1. Todo esto multiplicado por x, bueno, más fácil esto ponerlo 1 dividido entre 10. Así para que, obviamente, nosotros esto lo mandemos al otro lado. Este, como está dividiendo ese 10, lo puedo mandar al otro lado como... Y seguimos esto resolviendo. Acá mandamos lo mandamos con el negativo. O sea que aquí esto en sí lo que hemos mandado es toda esta parte hasta el signo. Entonces aquí nos quedaría menos 10, todo esto multiplicado por y menos 450. O sea que aquí lo único que estamos haciendo es despejar. No hemos hecho gran cosa. X menos 10. Entonces acá nos queda que es menos 10y y acá más 4500. Y como acá lo que nos dijimos que teníamos que despejar x, entonces este menos 1000 lo llevamos al otro lado con más 1000, pues igual a x. Y ya aquí simplemente resolver, ¿no? Bueno, terminar de despejar x, aquí es igual a 5500 menos 10y. O traducido, cantidad demandada es igual a 5500 menos 10 precio de x. Y ahí ya lo tenemos. Pide obviamente acá la función de demanda. Pero ahora nos dice, ¿dónde pusimos estos? Esto. Ya, cuando nos habla de excedente y solo tenemos acá una función que es la demanda, entonces, vamos a quitar esta acá. Tenemos que nos habla de un excedente de 400. Podemos tomar, digamos, como este, obviamente esto lo tendría que graficar bien primero. Tenemos acá, digamos, a poner acá que este es 400. Este punto de acá es 400. El excedente siempre nos va a decir que es esta parte del área. Que en este caso es el área que tiene que ver con el punto donde este, intersecta el eje del precio, que en este caso sería cuando la cantidad. El excedente nos habla del área de un triángulo, que es esto, siempre va a ser así. Que esto solamente es cuando habla de excedente, cuando solamente tenemos la función de la demanda. Entonces, como igualmente sabemos de cálculo matemático, para calcular el área de un triángulo que es base por altura dividido entre 2. Aquí, dividido entre 2.
Y obviamente, ¿cómo sacamos la base de la altura? Primero tendríamos que calcular este o sacar este punto acá. Ya tenemos que calcular este punto acá. ¿Cómo lo obtenemos? Obviamente aquí nos dicen, ¿no? Que intersecta en este eje, entonces, en este eje que es cuando la cantidad es cero, entonces simplemente sería reemplazar aquí, ¿no? Cuando la cantidad sea cero, igual a 5.500 menos 10 el precio de X, y aquí tendríamos que despejar el precio. 500 es igual a 550. Ahí ya tenemos el precio de esta parte de aquí. Pero también nos hace falta este punto de la cantidad. Pero como ya tenemos el precio en ese punto, entonces simplemente sería reemplazarlo. Reemplazar ese 400. ¿Dónde está la fórmula? Aquí. Cantidad que es igual a 5.500 menos el 10 del precio que aquí tenemos que es 400. Entonces tenemos que la cantidad es 500. Ya tenemos que en este punto es 1.500. Este punto acá es 1.500. Ya tenemos todos estos puntos, entonces ya podemos explicar la fórmula. Nosotros tenemos que el excedente es igual a la base. En este caso es la base siempre es la parte de abajo del triángulo, que es 1.500, porque solamente es de 0 a 1.500. Entonces 1.500 por la altura. La altura que es de este punto de 400 a 500. Entonces sería sacar de 150 menos 400. De eso se saca la altura. Y obviamente todo esto dividido entre 2. Y calculando esto, nos da que el excedente es bueno, 100.500. Creo que era eso. Sí, me copié. Y eso nos da el resultado de esto. Ujú. A partir de acá ya es lo mismo que en lo anterior el precio. Igual todo esto ya está explicado en video. Cada uno de los ejercicios, si no me equivoco, está. A ver, uy, bueno, este sí ya vimos que ya está. Este de acá, a ver, aunque igual puedo explicarla desde aquí nomás, por ejemplo. Dice encontrar, pues, para que se den cuenta que es el mismo. Bueno, los 14, ¿no? Cantidad 10, 10 menos precio de X, y el otro es 2X. Bueno, 2 por precio de X es el mismo. ¿O no? 2 por precio de X menos 1 sí es el mismo. Ya nos dice de forma analítica del inciso A. De forma analítica obviamente es igualando la cantidad demandada con la cantidad ofertada y ir despejando el precio, ¿no? Aquí como hemos hecho, 10 menos precio de X, 2 por precio de X menos 1, que ya simplemente se lo multiplicó. Se lo mandó los precios a un lado y los términos sin variable al otro lado. Aquí como este precio estaba restando, se lo pasó al otro lado pues, sumando. Y este menos 2 se lo pasó al otro lado sumando igual. Se lo, da- eh, Se lo terminó de despejar y se sacó el precio de equilibrio. Luego este precio de equilibrio se lo reemplaza en cualquiera de estas dos fórmulas o cualquiera de estas dos ecuaciones y sale la cantidad de equilibrio. Eso es en forma analítica. Y ahora en forma gráfica, simplemente aquí seguir los puntos, hacer las gráficas, la oferta y demanda, y ya está. Ahora, si se dice qué sucederá en el mercado si el precio fuera 6. Obviamente acá, si el precio fuera 6. Ya. Obviamente, en forma gráfica aquí se explica mejor. No sé, ¿no? Tenemos el equilibrio que es cuando el precio es 4. ¿Qué ocurre cuando el precio es 6? Obviamente el precio ya está por encima del equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
es lo que explicamos igual antes, existe un excedente. Un excedente, ¿por qué? Porque la oferta, la cantidad ofertada va a ser mayor a la cantidad de demandada. Y aquí está, ya lo explicamos, y aquí calculamos el excedente, que es simplemente cantidad ofertada menos cantidad demandada. Y el inciso D, ¿qué ocurre en el mercado si el precio fuera 2? Que lo va a ser lo contrario igual, ¿no? El precio está por debajo del equilibrio, entonces va a existir una escasez. Y para calcular cuánto en sí de escasez es lo mismo, cantidad demandada menos cantidad ofertada. Y se calcula, y ya está. Ahora este 2000 consumidores idénticos. Aquí está lo demanda del mercado. La demanda y 200 productores con la fórmula esta, ya está. Función de oferta y demanda del equilibrio, cuando luego está en equilibrio, hallar las funciones de oferta y demanda del mercado. Ahí está. La función de demanda y de mercado, ¿cómo es que se encuentran? Aquí como les expliqué, multiplicando esa cantidad, en este caso de consumidores, por la fórmula esta. Esta simplemente se multiplica y ya te saca la ecuación de la demanda del mercado. Igual con la oferta de mercado. Luego inciso B dice, no, dice y luego el equilibrio. Obviamente igual para hallar el equilibrio es lo mismo, el mismo procedimiento, igualarlo, despejar el precio. Aquí está, sacamos el precio de equilibrio 1, bueno, el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Luego inciso B, fruto de un descenso del ingreso de los consumidores, la curva de la demanda pasa a ser, y nos da otra ecuación, y la oferta no varía. Hallar el nuevo equilibrio en el anterior gráfico. Ya. Como ahora la ecuación de la demanda cambia, tenemos que em, volver a encontrar el equilibrio, ¿no? ¿Cómo lo volvemos a encontrar? Volviendo a... Pucha, que no puedo hacer control C. Volviendo a hacer esto de forma analítica, con la nueva ecuación o la nueva función de demanda, y sacamos otro precio de equilibrio y otra cantidad de equilibrio. Pero aquí nos dice hallar el nuevo equilibrio, sí, es esto. Pero nos dice en gráfico. Aquí ya teníamos hecho el gráfico, que es la demanda 1, ¿no? Y ahora para hacer el gráfico 2 simplemente hallar algunos los puntos del precio de equilibrio 2, la cantidad de equilibrio 2, y acá lo que hice fue encontrar el precio bueno, la cantidad, bueno, el precio cuando la cantidad es cero, ¿sí? Supongo que es para tener dos puntos. Cuando es una ecuación lineal simplemente se necesitan dos puntos, ¿no? En este caso tenemos el del equilibrio y tenemos el de cuando la cantidad es cero, y por eso es que ahí sale una línea. Simplemente se necesita, para hacer una línea de estas de las funciones lineales, obviamente necesita dos puntos y ya está. Y ahora en el inciso se explica qué ocurre con los nuevos precios y cantidad de equilibrio. Aquí ya lo vemos gráficamente, del equilibrio 1, del equilibrio 1 al equilibrio 2, el precio baja, está más abajo el gráfico, la línea, y la cantidad igualmente va a disminuir. Entonces, por eso aquí está la respuesta del inciso C. Precio y la cantidad disminuye. Ahora, dice, suponga que entre funciones, el precio vigente en el mercado si se observa que existe un excedente de 90 cuadernos. Ah, ya, el precio vigente. Obviamente como acá solamente ya nos pide el precio y nos dice, ¿no? Un excedente de 90 cuadernos. Para hallar el precio simplemente es usar la fórmula del excedente, que es cantidad ofrecida menos cantidad demandada. Tenemos la fórmula o las ecuaciones, simplemente las reemplazamos, vamos resolviendo. Tenemos el excedente que es 90, tenemos ese dato. Vamos resolviendo y nos damos cuenta que simplemente es despejar el precio. Y ahí está, nos da el resultado del inciso A. Eso no es difícil hacer eso. Luego del excedente que obtendrá el consumidor en equilibrio. Ah, bueno. Esto es ya otro nombre, porque aquí nos dice excedente de el consumidor, que es justamente esto que hemos sacado, ¿no? De el, el área del triángulo.
Cuando estamos en equilibrio, aquí ya nos dan esta división en el gráfico. Esta parte del área es el excedente del consumidor porque esto tiene otro nombre, es más o menos, a ver si podría explicarse de lo que se ahorra el consumidor cuando está en equilibrio. Más o menos esa sería la traducción de qué quiere decir con excedente que obtendrá el consumidor. Esta área representa lo que se ahorra el consumidor cuando el bien está en equilibrio, ¿sabes? Cuando está en este punto. Bueno, pues se saca esa parte. ¿Cómo es que se saca? Obviamente, tenemos el gráfico, tenemos el punto de equilibrio, ahí está, tenemos bueno, que para esto primero tendríamos que calcular, ¿no? El precio de equilibrio, que no sé por qué no lo tengo, o si lo tengo. No sé por qué no lo tengo. Pero bueno, ya saben, ¿no? Cómo calcular el precio precio y la cantidad de equilibrio, que simplemente es igualar esto, las funciones, despejar el precio y al precio reemplazarlo en cualquiera de las dos ecuaciones y ya tenemos. Pero lo mismo, como este punto acá representa lo que se ahorra el consumidor, el que está acá abajo representa lo que se ahorra el productor. Es simplemente eso. La fórmula ya la conocemos, la base por altura dividido entre 2 y ya la tenemos calculado. Igual esto por si acaso está más explicado en el video porque está paso por paso. Y eso es todo. Inciso A, inciso B, es lo mismo. Inciso C es lo mismo. 18, tenemos la fórmula o las funciones de demanda-oferta, quintales de azúcar, precio vigente en el mercado si se observa que existe un excedente de 3 quintales, lo mismo. Tenemos la fórmula del excedente, ya sabemos esto, vamos a calcular y despejar el precio. Y ya tenemos lo mismo que el paso que hicimos acá en el anterior ejercicio. Reemplazar el excedente, reemplazar las ecuaciones y luego ir haciendo los cálculos estos de suma la resta y despejar precio. Simple. Número 19. Siguiente función de demanda del mercado. Se determina el número de unidades. Ah, este es el mismo, ¿no? Pucha, no me fijo si está bien con el de acá. A ver, creo que sí cambia. Sí. Mm, Este ejercicio es ¿cuál es? Es este, no el 17. A ver, la demanda de azúcar, este igual ya está. El de azúcar es este. Luego, ¿cuál es? Este que igual ya está hecho, o sea, está dos veces el mismo ejercicio que igual ya está explicado este. Este creo que sí, igual ya estaba. Ya está resuelto acá, pero no sé. Es este. A ver si es el mismo que este que nos pedía. Determinar el precio vigente del mercado si observa que existe una escasez. El mismo es el procedimiento, solamente que acá nos habla de escasez. Y la fórmula de escasez es la cantidad demandada menos la cantidad ofrecida. Lo mismo. Luego la 18 que nos habla de las poleras de Blooming y son poleras de Blooming. Aquí están las poleras de Blooming, que aquí que nos pedía. ¿Cuál es el precio de equilibrio? Ya sabemos cómo calcular el precio de equilibrio. Y veo cuántas poleras compran cada uno de... Ah, pero antes acá nos dan dos demandas.
porque una nos habla de, eh, hay dos tipos de consumidores, deportistas e hinchas. La de los deportistas es esta su función de demanda y la de los hinchas es esta su función de demanda. Pero nos dice cuál es el precio de equilibrio de este mercado. Primero que necesitamos hallar la demanda del mercado y como solo tenemos una función de oferta, esta misma. Hallar el equilibrio, quitar el precio de equilibrio y luego nos dice cuántas poleras compran cada uno de los consumidores indicado el precio de equilibrio. Obviamente, reemplazar este precio, la función de demanda de los deportistas y la función de demanda de los hinchas. Y aquí está, acá está todo calculado. El número 19 es cuando tiene el precio de 350, que es este mismo, que nos dice el equilibrio en forma gráfica y analítica, ustedes ya saben, ya está analíticamente acá está resuelto, pero el gráfico no lo dice acá. Luego nos dice analizar qué ocurría en el mercado si el gobierno decide implementar un precio máximo de 350. ¿Qué ocurre cuando aplica un precio máximo? El precio máximo tiene que estar por debajo eh, del equilibrio. Entonces, ¿qué ocurre? Es que se aplica una escasez, ¿no? Y acá tenemos, ¿qué pasa? Tenemos una escasez, calculamos la escasez y sacamos este resultado. Y lo mismo, el gasto del gobierno si se aplica un precio mínimo de 450. Primero, ¿qué es lo que necesitamos? Ah, esta es otra fórmula. La fórmula del gasto del gobierno que es igual al precio mínimo por la escasez. Aquí nos dice, el precio mínimo de 450, ya lo tenemos. Nos falta calcular la escasez. La escasez, bueno, el excedente. El excedente ya tenemos la fórmula. Cantidad ofertada menos cantidad demandada. Tenemos el precio, reemplazamos acá todo, calculamos el excedente y luego eso lo reemplazamos en esta otra fórmula. El gasto de gobierno que es igual al precio mínimo que es 450 por el excedente que es 150 y sacamos el resultado este. Y ya está. Ahora, a partir de aquí ya es diferente. Bueno, pues eso esto. No han llevado todavía elasticidad, ¿no? Si no lo han llevado. mm, a partir de aquí, uy, vamos a ver ya el otro sábado. Que mañana no creo que pueda. Porque para esto tienen que avanzar la elasticidad en todas las fórmulas. He visto que mandaron fotos de esto. Así que quedamos en. ¿Dónde era? Mm, aquí de la 20. Todo lo que está arriba ya está resuelto por si acaso. 20, 21 y 22. Y quedaría todo lo de la elasticidad. Lo que no me acuerdo es si esto igual habrá cambiado algunas cosas. La 20 que lo dice indicar, si se no alcanza no regula el precio. Mira, aquí te dice habla precio mínimo. ¿Qué pasa si se pone un precio mínimo? El precio mínimo es por encima del equilibrio. Entonces, ¿qué ocurre? Se genera un excedente. Entonces, el excedente hay que calcularlo acá. Ya sabemos cómo se calcula. Primero, se saca el precio y la cantidad de equilibrio. Más que todo, no, bueno, ni siquiera es necesario sacar eso. Porque la forma del excedente es. ¿Aquí lo tengo o no? Pues no. No, la fórmula de el excedente, que es cantidad ofertada menos cantidad demandada. Colocar todas las ecuaciones. Obviamente no olvidarnos del signo, que aquí cambia cosa. Y reemplazar el precio, que aquí 150, y ya tenemos el excedente. Ya dice el efecto que provocará para el Estado. Lo mismo que en el ejercicio anterior, ¿no? Bueno, aquí ni siquiera estaba ese inciso, ahora que lo veo. Pero bueno, ya.
¿Qué pasa cuando se implementa un precio mínimo? Es que hay un excedente y el gobierno eh, genera un gasto. ¿Cómo se calcula el gasto? Precio mínimo por el excedente. Y ahí ya lo tenemos. La 20, esta está fácil. La 21, mm, este es largo. Precio de cantidad de equilibrio. Gráficamente, analíticamente, ya sabemos cómo calcular eso. Un impuesto. Ya a partir de aquí lo vamos a ver el otro sábado. Yo creo que ya hasta eso ya van a tener o ya van a avanzar la elasticidad. Entonces, no sé si tienen alguna